Hace un momento comentaba lo que es el vudú. Una persona que entrevisté hace un tiempo me hizo una declaración que me hizo pensar, a lo mejor tiene razón, que el vudú principalmente fue creado o nació para hacer el bien. El vudú viene de África Ajá. también. No viene de la misma... no viene de los yorubá. Ajá. Viene de otra etnia. Pero cuando uno se va a todas las creencias, casi todas las del mundo, su principal raíz es hacer el bien. Dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Eso es lo principal. Y crecer espiritualmente. Tener contacto con la naturaleza. Pero, ¿qué pasa? Lo que no me interesa que se desarrolle, yo lo satanizo. Lo que no me interesa, cuando yo siento que tienen más poder que yo, o que pueden, o que no lo conozco, trato de minorizarlo. Es lo que pasa normalmente aquí entre los seres humanos. Pasa mucho. Si yo soy un jefe de un grupo de personas y veo que alguien me puede superar, yo trato de pararlo. O sea, no yo, pero estoy hablando de los seres humanos en general. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Cuando llegaron todos esos cristianos no estoy hablando mal del cristianismo, diciendo lo que es parte de la historia, a esclavizar o a dañar a todos los indígenas o las personas en África también, y no solo en África, en América. Empezaron a esclavizarlos, a robarles sus riquezas y todo eso. Ellos sabían que había una parte espiritual. Ellos sabían que algo ellos hacían espiritualmente, porque estaban los rituales de cada uno de ellos. Lo primero que lo hicieron fue desarmarlos. No puedes creer en eso. ¿Por qué? Porque tenían más poder de armas y más poder en cuanto a las guerras. ¿Por qué? Porque estas creencias no creen en la guerra. Estas creencias no creen en el maltrato humano. Estoy hablando de las indígenas. Pero ellos sí querían conquistar. Entonces, los malos son los que creen en el vudú. Los malos son los indígenas que creían en sus diferentes esencias naturales. Los malos son los yorubá, pero ellos no creían en la guerra y estos sí querían conquistar. Ellos no fueron a conquistar y estos eran los que querían conquistar. Entonces, los desarmaron y se creó esa mitología. El vudú es malo, esto es malo, y sucedió también. Entonces, ahora vamos al otro lado. ¿Por qué se desarrolló que eso es malo? ¿Por qué? Yo te doy un ejemplo. Si yo empiezo a decir el vudú mata gente, el vudú yo puedo dañar a tu mamá y meterle una cáncer, cualquier cosa negativa que yo pueda hacer el vudú, y yo te estoy dando palo, yo voy a decir si es verdad, sí, yo puedo dañarte, yo puedo poner, y empiezas a hacer ese movimiento de energía para tu defensa y para crear miedo en el otro para que no te siga maltratando. Entonces, eso es historia. Entonces, trataron de crear miedo en los amos. Trataron de crear miedo en esas personas que sí, podemos dañarlo, podemos crearle cáncer. Que sí se puede, porque está manejando la energía, pero no era el fin. Pero fue la manera de protección que vieron. Porque si un ser humano cualquiera ve que le pegan un hijo, que le matan a la mujer, que le pegan al marido, tú vas a hacer lo posible por su supervivencia. Y es lo que sucedió. Por eso se mantuvo durante tantos años que era para el mal, porque era la manera como podía infligir miedo espiritual y que me dejaran un poco tranquilo. Ok. Entonces ¿crees que tuvo un objetivo? Claro, es parte de la historia, pero no era la raíz principal de lo que sucedía en el vudú o de lo que sucedía en cualquier tipo de creencia. Fue un método de supervivencia, hacerle más fuerza a que era algo negativo, porque era la manera como muchos iban a decir, o como hoy pasa, ay, mejor, o los vecinos de uno, normalmente, mejor no te metas con él, que él es brujo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ya tienen como un miedo, un preconcepto que está creado. Imagínate, en ese tiempo, lo que se podía haber creado para que mejor dejemos de pegarle, porque mira, así se me enfermó la hija. Entonces, se fue manteniendo esa cultura. Ok. Te lo pregunto porque pues uno escucha la palabra vudú y se imagina el monito lleno de alfileres cosas de las... No soy experto en vudú. Ajá. Pero he podido ver y sitios donde practican el vudú. Y no, eso no. Es algo más profundo. Son elementos naturales. Son elementos de la naturaleza. Aman la naturaleza. Igual que Ifá Orisha también tratan de manejar la energía de los árboles, de las plantas, de los animales. Incluso, fíjate, en tierra yoruba, esto lo he visto yo también.
hay un lenguaje donde pueden comunicarse con los animales. Y yo he visto personas expertas, animales salvajes, están ahí y le dicen, no, yo voy a llamar a este animal para que venga. Y vienen y se echan ahí. Son animales que no están entrenados, nada, pero tienen la capacidad de manejar la energía y entender lenguaje que nosotros no entendemos. Incluso, fíjate, científicamente está comprobado ahora. Fíjense donde va avanzando lo científico, que los elefantes, lo pueden buscar en Google, se comunican y tienen nombres. Entre ellos se ponen nombres y se comunican entre ellos. Bueno, si tú aprendes ese lenguaje, tú vas a poder comunicarte con ellos. Claro, tiene sentido. Pero para eso necesitas estar en la naturaleza, entender la naturaleza y entender ese lenguaje. Esto que voy a decir va a sonar un poco loco, pero es como que yo aprenda inglés, aprenda chino y me comunico con los chinos, con la gente que habla inglés y con la gente que habla español. Existe un lenguaje entre los animales y hasta hoy los científicos lo están descubriendo. Quantify yo lo sabía hace años, miles de años. Entonces, si tú aprendes ese lenguaje, también lo vas a poder comunicar con ellos. Entonces, es un poco complejo, pero es algo que está en IFA. Fíjate que tiene muchísimo sentido, te voy a decir por qué. Mi mamá se dedicaba a la cuestión de la brujería mexicana, podríamos decir. Brujería no, a las tradiciones mexicanas. Vamos a cambiar la palabra. Sí. Pero fíjate que ella decía que los animales pueden trabajar a tu favor para dañar o para beneficiar a alguien. Correcto. Entonces, con esto que me comentas, tiene un poco de sentido el que si entiendes el idioma del animal, estás en contacto con el animal, podrías manipular algunas de sus acciones. Claro, correcto. Porque lo entiendes y te comunicas con él. Perfectamente. Es como, fíjense, ahora vámonos a lo contrario. Nosotros nos subestimamos a nosotros mismos. Y te voy a decir por qué. Cuando tú entrenas a un perro, correcto, entrenas a un perro, el perro te entiende. Cuando le estás hablando en español, le dices, siéntate, se sienta. Ataca, ataca. ¿Y en qué le estás hablando? En español. Lo estás entrenando desde pequeño a entender tu idioma. Ahora, un perro sí puede entender nuestro idioma y nosotros no el idioma de ellos. O sea, pensemos un poco. Pensemos un poco sobre esto. El perro tú lo vas entrenando desde pequeño y va entendiendo tu idioma. O sea, les vas enseñando. Mira, sentarte es hacer esto. Tiene su metodología, el entrenamiento de eso. Entiende, capta el sonido y eso significa algo y él lo hace. Ahora, si nosotros llegamos a entender el idioma de los perros, o la manera de no lo voy a llamar idioma, está mal dicho, la manera de comunicación entre ellos, nosotros no podemos hablar con ellos también. Como de alguna u otra manera. Al contrario, no. O sea, ellos sí que decimos que son menos inteligentes que nosotros, pero nosotros que somos los superiores no. No lo entendemos. Pero sí podemos llegar a entenderlo. Y conozco gente que se comunica con los animales porque los entiende, porque ha estudiado la energía, porque es parte de ellos. Entonces, ahí es donde está lo interesante. Algo que parece paranormal, que parece increíble, pero para ellos es cotidiano. Es la vida, es la vida diaria. No, fíjate que ya me complementaste muchas de las cosas que cuento con algunas personas que me invitan a colaboraciones precisamente con cuestiones que contaba mi madre. Desde hace un momento traes esto en la mano. ¿Qué es? Se llama Irukere. Ajá. Fíjate, vamos otra vez que habla del entendimiento de la naturaleza. Esto es de cola de vaca. Ajá. De cola de vaca. Estos son los pelos de la vaca. Ahora, ¿para qué utiliza la vaca su cola? Para espantar las moscas. ¿Por qué? Porque si las moscas se le meten en el ano, crean infecciones, enfermedades y todo eso. Pero ¿dónde están las moscas? En la parte de atrás, no las pueden ver. Entonces esto lo que representa es para alejar los enemigos. Uno hace igual que el movimiento de la cola de la vaca, para alejar las malas energías, enfermedades y muerte. Porque estás usando los mismos elementos de la naturaleza, pero a tu favor. Entonces, esto nos permite alejar las cosas negativas, donde vamos, donde estamos, cuando vamos a hacer un ritual, así como se usa la palabra, se usa el poder de la palabra, así como la cola de la vaca
elimina sus moscas, elimina las infecciones, elimina su muerte prematura, que la cola de la vaca igual lo elimine para mí, me elimine la muerte, las infecciones, lo negativo, las enfermedades, y no permitan que lleguen a mí. Entonces, es eso quería traerlo porque es una explicación sencilla que podemos entender sobre lo básico de cómo usar las energías de la naturaleza en nuestra vida. Va mucho más profundo que eso, pero esto es el nivel básico. Claro. Entonces, es algo que usamos un elemento de un animal que lo usa para espantar la negatividad, para que ese mismo elemento espante la negatividad de nosotros. Ok, y hablando de negatividad en todos los aspectos. En todos los aspectos. En IFA se piensa que todo lo que sucede en la Tierra pasa primero espiritualmente y después se transforma en físico. Incluso las enfermedades. Todo sucede, te enfermas primero espiritualmente y después físicamente. Entonces, cuando evitamos enfermarnos espiritualmente, evitamos que suceda físicamente. Claro, pero siempre voy a aclarar esto. Hay unas normas y unas reglas para cuidar este traje. Que eso ya no tiene que ver con lo espiritual. Las normas y las reglas son, por ejemplo, si tú tienes ustedes lo llaman playera. Sí. ¿Ok? Nosotros le llamamos franela. Ajá. Negra. Y una norma y una regla es que tú a eso no le puedes echar cloro. Claro. Porque lo vas a dañar, ¿verdad? Y eso es parte, ya, no importa. Le echaste cloro, se dañó porque el negro se descolora. Nuestro traje también tiene una forma de alimentación, una forma de vida, unos ejercicios. O sea, tiene una manera en que este traje vino configurado. Si nosotros usamos para alejar la muerte, la enfermedad y todo, pero no cumplimos las normas del traje, ya ahí no tiene nada que ver. Nos alimentamos mal, no comemos, no tomamos agua, tenemos una vida donde no caminamos, sedentaria. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que este traje funcione de buena manera? Eso es una cosa. Y lo otro es las enfermedades que vienen a través de lo espiritual. O sea, no es que esa enfermedad no se esté generando espiritualmente, es que la estás generando tú con tus acciones terrenales. ¿Sí me explico la diferencia? Porque hay cosas que con tus acciones terrenales estás generando. Y si no cuidas este traje, que es cuerpo, se va a dañar y no importa cuántos rituales hagas, no importa cuántas cosas hagas, es parte de lo que Dios creó como ley para la vivencia aquí en la tierra. Okay. Entonces, eso es importante también conocerlo. Existen acciones terrenales y las enfermedades y todo que viene de la parte espiritual, que es la mayoría. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos que saber que debemos cuidar nuestro cuerpo, aunque eso se está olvidando. Y se está olvidando y se está haciendo otra vez promoción de cosas negativas. ¿Por qué? Por el dominio de los seres humanos, por el dominio de las masas, por una serie de cosas. Es preferible tenerte enfermo. Ahora es donde vamos. Yo uno las cosas, ¿no? Entonces, te enfermo espiritualmente y te enfermo físicamente. Es más fácil todavía. Entonces, te doy alimentos malos, te doy una serie de cosas que no van acorde con lo que nosotros vinimos a como cuidar nuestro cuerpo aquí. Y ya tengo dominio sobre ti en lo espiritual y en lo físico. Es más fácil todavía para poder hacer cualquier tipo de situación. Entonces, por eso, estas creencias espirituales te liberan de mucho. Y si vemos, hay una tendencia ahora de los seres humanos de buscar lo espiritual. Está habiendo mucha tendencia de los seres humanos a buscar lo espiritual y eso es un despertar. Eso es positivo. Es un despertar espiritual que está habiendo. No todo en las redes sociales es malo. No todo lo que vemos en internet es malo. Y debemos entender que gracias a estos programas, gracias a las redes sociales o a la difusión, mucha gente está despertando y viéndole lógica a muchas cosas. Falta mucha difusión todavía porque es como estamos luchando contra algo que viene desde hace muchos años. Esto ahora no es la creencia o la manera de vida no es nueva, pero lo que está sucediendo, el despertar espiritual, sí es nuevo. Entonces es algo que poco a poco va a ir calando en la sociedad, porque el ser humano se va a empezar a sentir mejor cuando se acerca a lo espiritual y cuando entienda que debe cuidar su cuerpo. Fíjense cómo está cambiando la alimentación. Ahora ya sabemos que muchas cosas de las que nos decían antes los nutricionistas o muchos medicamentos que tomamos
ya gracias a las redes sociales, porque ellos no lo difunden, pero gracias a muchos doctores que se han atrevido, gracias a muchas investigaciones paralelas que se han hecho, se ha dado cuenta que la alimentación que nos decían de la pirámide, por decir un ejemplo, no tenía nada que ver con lo que el cuerpo necesitaba. Entonces, cosas como esa. Imagínense si alimenticiamente nos decían eso. ¿Qué estaba pasando espiritualmente? Es lo que necesitábamos alimentarnos espiritualmente. Entonces, eso también debemos entenderlo. No nos alimentaban bien físicamente, espiritualmente menos. Nos estaban vendiendo también venenos espirituales allí. Entonces, necesitamos un despertar en esto también. Todo para mantener el control, como tú dices. Esa es mi teoría. Okay. Como para poder generar más dinero y mantener más control. Si tú no tienes fuerza, no puedes pelear. Si tú no tienes despertar, no puedes pelear. ¿Y cómo se alimenta el cerebro? Sí, no das problemas. Eres un consumidor sumiso. Exactamente. Ok. Quiero hacerte una pregunta respecto a estas situaciones. Dices que es un elemento de un animal. Hay un tema bastante delicado en cuanto a su culto que tiene que ver con los animales. Hace poco tiempo aquí en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, hubo un babalao que quedó, que lo encerraron. Amigo mío. No, conocido mío. Bueno. No amigo, pero tenemos muchas amistades en común. Ajá. Y de alguna u otra manera tenemos muy buena referencia uno del otro. Y, o sea, somos conocidos. Ok. Quiero hacerte una pregunta en cuanto a eso. Hay una diversidad de situaciones que yo creo que es el tipo de situaciones que les ha dado esa mala publicidad. Yo, siéndote sincero, tampoco soy partidario de que utilicen a los animales para eso. Quiero pensar que es porque no lo conozco, no sé de qué se trata y es lo que me gustaría que me explicaras. ¿Para qué utilizan a los animales o de qué forma los utilizan? Okay. Los animales tienen 3 funciones en la tierra. Ajá. Rezar por nosotros. 1. Sustituirnos a nosotros y alimentarnos. Esas son las 3 funciones principales que habla Ifá sobre los animales. Uh-huh. Pero antes de hablar del sacrificio animal, quiero hablar de algo. Para nosotros, todos los elementos de la naturaleza tienen vida. Todos. Uh-huh. Desde el momento que tú agarras una manzana de una planta, le estás quitando un hijo a esa planta. Le estás quitando un hijo, le estás robando un hijo. ¿Cuáles son el hijo de las plantas? Los frutos. ¿Cómo se multiplican las plantas? A través de las semillas que tienen los frutos. ¿O no? Claro. O cuando hablamos de la fruta. Ok. El momento que tú arrancas una planta para comerla, le estás quitando un hijo o estás matando esa planta también. ¿Qué pasa? Que la naturaleza es así. Es fuerte, es cruda. La planta es más débil que nosotros. Y porque tú no escuchas que se queja, no quiere decir que no tiene vida. Porque la planta enferma, crece, se alimenta. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque mucha gente se enfoca solo en los animales. Pero entonces, hablo de la parte vegana también. Mucha gente, no, que para no maltrato animal. Y cuando siembras, no tienes que poner pesticidas. Y no estás matando los insectos. Y cuando cavas, no hay organismos vivos allí que se están muriendo cuando estás cavando para... Pero lo que pasa es que no lo ves. Entonces somos susceptibles a lo que vemos. Que es... sacrificó una vaca. Sacrificó un chivo. Lo que sea que... Porque somos susceptibles a lo que vemos. Eso es lo primero que quería explicar, uh-huh. ¿verdad? Pero lo segundo es que para Ifá, solo en ciertas ocasiones muy pequeñas que no voy a mencionar, pero estamos hablando del 2% del 1%, pero el resto 98%. Todos los animales que se sacrifiquen deben ser consumidos. Si no es un tabú. Todos los animales que se sacrifiquen deben ser consumidos. Vámonos a la época antigua. Cuando los Yoruba vivían en comunidad, aunque todavía vivían en comunidad, pero hablamos cuando no había la occidentalización. La diferencia era esta. Vamos a poner un ejemplo. Yo le voy a dar un carnero a una deidad. Ellos lo sacrificaban en nombre de esa deidad y después lo comían en nombre de esa deidad porque pensaban que, o pensamos, porque me incluyo, que estás alimentando a la deidad para conseguir algo, para purificar algo, para tener algo positivo, pero además de eso, estás alimentándote con algo más puro, mejor, porque es parte de esa deidad, ese sacrificio. Okay. Entonces, cuando solo el 2%,
no se sacrifica no se come en ciertas cosas puntuales, no la comes. Porque hay unas deidades o unas energías que no les gusta compartir su alimento. Se llaman Iyami y Obaluaye. Son esas deidades, dos específicas de todas las que hay, que no comparten su alimento. Y se hace de otra manera. Pero todas las demás deidades comparten su alimento. Es más, si no la comes y si no la consumes, el sacrificio que hiciste no valió de nada. De nada, absolutamente nada. Entonces, la gente habla del sacrificio, de los santeros, de los babalaos, ¿Y qué es mejor? Ahora pregunto yo, devuelvo la pregunta. Tener maderos en masa que no lo hacen en nombre de absolutamente ninguna energía, sino en el beneficio de las personas que comen carne. O poder hacer un ritual espiritual, sacrificarlo de una manera que dice Ifá que hay que hacerlo, donde no siento por el animal, no puedo hablar por el animal porque la gente dice, no, sufre más, sufre menos. Pienso yo que sufre menos. Y después comerme ese alimento con mis hermanos que creemos en lo mismo, o repartir esa carne entre mis hermanos que creemos en lo mismo, o quizás otras personas que también lo necesiten, y hacerlo de esa manera, o esos mataderos que son simplemente para cubrir la necesidad de las masas. Entonces, mucha gente habla de sacrificio y no entiende lo que está sucediendo. Y por eso, la otra vez, una conversación con un vegano se lo dije. Tú no escuchas las plantas, pero para nosotros las plantas tienen vida. Solo que tú estás estás alimentándote de ellas porque en ese momento estás ganando una batalla. Igual que cuando te comes un animal, en ese momento estás ganando una batalla. Pero puede ser que un animal gane la batalla y te coma a ti. Entonces, así es la naturaleza. Y es parte de nuestra alimentación, la carne. Comprobado ya, la necesitamos de diferentes aspectos. Y Fa nos dice que los animales vienen a 3 cosas: rezar por nosotros, sustituirnos. Cuando habla de sustituirnos es que no me pase esto que le está pasando al animal a mí. O sea, cuando estás en peligro de algún accidente, de alguna muerte, de algo. Y después alimentarnos. Pero debemos siempre, cuando lo sacrificamos, alimentarnos de esa carne. Entonces, cuando la gente critica el sacrificio es porque no sabe el ritual que se está haciendo, no sabe cómo se están haciendo las cosas. O sea, es importante. Y el que me diga, no, es que yo no como carne. Bueno, pero tú, para que esa lechuga, para que ese tomate, para que ese fruta llegara a tu plato, murieron hormigas, murieron organismos vivos. O sea, hubo una muerte. Igual. Hubo una muerte del momento. Un fruto crece cuando está pegado a un árbol, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú el fruto lo arrancas pequeñito? Muere y no crece. ¿No lo está matando? No, pero como el fruto no habla, como el fruto no grita, no está haciendo... es un proceso. Después te van a explicar, no, que eso es un proceso biológico, que no es que tenga vida, no. Y porque sí tiene vida para Ifá. Igualito tú lo estás arrancando porque estás ganando esa batalla y te lo estás comiendo. Así de simple. Fíjate que es una forma de pensamiento muy similar a lo que es lo que se maneja en el satanismo. Muy, muy similar. Porque hace poco tiempo tuve un invitado, que de hecho fue el que me recomendó con ustedes, que precisamente hablaba de esos aspectos. De que a veces pues ahí son satánicos ellos, pero se sataniza en el aspecto de que lo ven como algo negativo. La cuestión del culto satánico por este tipo de sacrificios, podríamos decir, pero no ven precisamente ese trasfondo. Esta persona precisamente mencionaba esta cuestión de los verdaderos y de cómo a veces, para que nosotros tengamos nuestro Kentucky, que tengamos nuestro pollo, todas las cosas que consumimos, a veces a los animales de formas bastante inhumanas. Pero es que antes de ayer mismo estábamos hablando de eso, fuimos a comer alitas. Sí. Y yo me comí 15 alitas. Y fueron 30 pollos. Entonces, pero es una realidad. No lo hice yo. Entonces, pero lo increíble es que a lo mejor el dueño de esa cadena
está en contra del sacrificio animal en cuanto a lo religioso. O sea, Claro. a lo mejor. Y yo para una sola persona, fueron 30 pollos allí para alimentarme a mí en ese momento. Entonces, es una doble moral cuando no entendemos que el sacrificio es para alimentarnos. Y prefiero mil veces hacer mi sacrificio yo a mis deidades y comerme ese animal que quizás comprarlo en otro lugar. Lo que pasa es por temas de occidentalización. O sea, el ideal para nosotros sería tener nuestras granjas, tener nuestros propios animales, tener nuestras propias cosechas, tener todo y después de esos animales usarlo para nuestras deidades y después comerlos entre nosotros. Pero eso fuera un ideal si no estuviéramos tan occidentalizados. ¿Por qué? Porque no todo el que cree en esto vive en el mismo sector, tiene la misma forma de vida. Entonces, imagínate, sería reunirnos todos en un sitio cercano donde podamos... Es un poco complicado, como sí. los Amish. Una cosa como los Sí. Amish. Pero los Amish porque están aislados y ellos decidieron hacerlo así. En nuestra creencia hay mucha gente que es médico, es doctor, médico, es psicólogo, es deportista, es político, de diferente. No podemos irnos como a una villa a vivir todos, pero ese sería el ideal. Eso sería lo ideal. No tener que comprar ningún tipo de carne que no fuera sacrificada a nuestras deidades. Quizás como lo hacen los musulmanes, que ellos tienen sus propias carnicerías, tienen su propio abastecimiento de carne a la manera como ellos sacrifican también animales, pero nadie se voltea para allá a ver esos sacrificios, solamente para nosotros. Pero ellos también tienen sus propios sacrificios y no se comen ninguna otra carne que no así fuera sacrificado a la manera como ellos lo hacen. Entonces, es importante que tomemos conciencia sobre eso. Y cuando y el que coma carne y esté en cuenta del sacrificio animal, un día lo invito a que coma con nosotros la carne que nos comamos del sacrificio para que vea lo sabrosa que es y no tiene sufrimiento esa carne. Que fuera lo mejor para nosotros, porque pensamos que todos los alimentos tienen energía y también la transmite esa energía a nuestro cuerpo. Entonces, por eso sería el ideal. Comer lo que nosotros sacrificamos a la manera que nosotros lo hicimos, porque sabemos de dónde viene la carne y cómo fue sacrificada. Mientras que cualquier otra carne que, ojo, yo la consumo, no estoy diciendo que no lo hago, porque es muy difícil en este momento. Como le dije, fui hace 2 días a comer alitas. Pero eso te carga de energías también, de la energía de la manera como se sacrificó el animal, de la forma que se hizo y de lo que está llegando a tu plato.